Hola, me llamo Silvia Barros, soy la mamá de un nene que actualmente tiene 11 años que nació con síndrome CHARGE. Esta ponencia se llama Síndrome CHARGE, la necesidad de expertos en multidiscapacidad. Quiero agradecer mucho al Congreso de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas que me permite participar y al doctor Emilio Roldán, que fue el que me convocó. Bueno, la palabra CHARGE se acuñó en el año 1981 para describir algunas de las patologías con las que nacían estos niños, que presentaban ya desde el nacimiento. Es un acrónimo en inglés de estas principales características que habían visto, a saber, coloboma. El coloboma es una hendidura en los tejidos del ojo, que puede ser en retina, en iris, etc., y que puede ser unio bilateral. Defectos cardíacos, desde leves a severos, la mayor cantidad de las veces es tetralogía de Fallot, atresia de Coanas, también unilateral o bilateral, que en general necesita su corrección al nacimiento, retraso del desarrollo, defectos geniturinarios y malformaciones en las orejas y en el oído, tanto medio como interno, provocando sordera, hipoacusia y también problemas del equilibrio. Este síndrome es considerado una enfermedad rara debido a su baja prevalencia, ya que se da entre 10.000 a 12.000 nacimientos, y su etiología es una mutación del gen CDH7 que está ubicado en el cromosoma 8. Este gen pertenece a una familia de proteínas que participan en la organización de la cromatina, participando en múltiples vías de desarrollo en la etapa fetal, y eso explica la disparidad de anomalías que estas personas presentan. A pesar de que existe un test genético, este test genético muchas veces en personas consideradas que tienen síndrome CHARGE, el test da negativo a dicha mutación. También se ha visto que hay personas que por ahí tienen esta mutación y no tienen síndrome CHARGE. O sea, no tienen las características de las personas que tienen síndrome CHARGE. Por lo tanto, el diagnóstico sigue siendo clínico. Para facilitar ese diagnóstico, a todas estas características se las dividieron en características mayores y características menores. Las características mayores son las propias de síndrome CHARGE, son muy frecuentes en síndrome CHARGE y son muy raras en otros síndromes. Quiere decir que son patognomónicas del síndrome CHARGE. Estas características mayores son coloboma, como dije, unio bilateral, de iris, de retina, que esto puede dar muy baja visión o puede dar ceguera inclusive. Defectos en los pares craneales, sobre todo del par 1 al par 8, en el 1 provocando anosmia o disminución del olfato o pérdida total del olfato, que es anosmia. En el par 7, parálisis facial. La cara de los niños que tienen síndrome CHARGE habitualmente tienen parálisis facial, unio bilateral, y eso es una carita muy típica y es una de las características mayores. Bueno, dije la anosmia, la parálisis facial, coloboma, atresia de Coanas, y pérdida del equilibrio, también sordera, hipoacusia. Bueno, todas estas características son típicas de síndrome CHARGE, son las patologías que si nace un niño con alguna de estas, lo primero que hay que pensar es en síndrome CHARGE. Y después las características menores, que son muy frecuentes también en síndrome CHARGE, pero que no son típicas de CHARGE, o sea, se comparten con otros síndromes también, como puede ser, por ejemplo, defectos cardíacos, ejemplo la tetralogía de Fallot, labio leporino, paladar fisurado, atresia esofágica, hipotonía, etc. O sea, son muy frecuentes también en CHARGE, pero no son propias de CHARGE. Cuando aparece un niño que nace con algunas de estas, tenemos que pensar en CHARGE y en un montón de otros síndromes. Para ser diagnosticado CHARGE, una persona tiene que tener 2 de las características mayores y 3 o más de las características menores, ¿sí? Y de esa manera queda dentro de lo que es síndrome CHARGE. Bueno, un niño que nace con este síndrome va a tener muchos desafíos ya desde el nacimiento, va a tener que pasar por muchos desafíos él y su familia,
y se supone que va a tener que ser visto por 17 especialidades médicas y que va a tener a lo largo de su niñez aproximadamente 12 cirugías. Son personas que muchas veces tienen mucha hospitalización y que necesitan ya desde el nacimiento una multiplicidad de médicos y de terapias y de cirugías. Al tener afectada la visión, la audición, el olfato, la propiocepción, el equilibrio, se lo considera un multidiscapacitado sensorial. Y básicamente al tener afectada la visión y la audición quedan involucrados dentro de lo que es sordoceguera. La sordoceguera no significa que la persona no ve ni oye nada, sino que significa que tiene ambos sentidos alterados, disminuidos, en mayor o menor medida, no importa. Ahí ingresa dentro de lo que es una persona con sordoceguera, y la sordoceguera genera necesidades muy especiales que no son compartidas con otras patologías. Cuando uno habla de sordoceguera, está hablando de que hay mucha pérdida hay pérdida de la audición, de la visión, hay un déficit sensorial y esa persona está en una burbuja de comunicación. Pensemos que si tiene alterado visión y audición y también tiene alterado, ejemplo, el olfato, que son todos los sentidos que son de distancia, esa persona va a interpretar lo que esté dentro de su burbuja de comunicación. Por lo tanto, muchas veces van a padecer retraso en el desarrollo, pero por la necesidad que tienen de terapias y de sistemas educativos muy específicos que en general no existen, por lo menos en Argentina no existen. Tampoco está en Argentina caracterizada la sordoceguera como algo propio, y eso es importantísimo para que las obras sociales puedan brindar todo el apoyo que estas personas requieren a lo largo de toda la vida. Empecemos por coordinadores de todas las necesidades de estos niños, una persona que sepa coordinar tanto los aspectos médicos como todos los aspectos educacionales que necesitan, y la necesidad de tener centros terapéuticos, pero sobre todo centros educativos especiales. Entonces, más que nada, yo quiero dejar como inquietud, bueno, acá les dejo mi mail, drasilviabarros1@gmail.com, para toda la persona que quiera comunicarse, preguntar algo, con mucho gusto si se las sé responder. Después dejar en claro que síndrome CHARS es una multidiscapacidad sensorial y agrupada en lo que es sordoceguera. Yo pertenezco a una asociación de padres de personas con sordocegueras y discapacidad múltiple de la Argentina. Esta es la sigla, así que las personas que quieran comunicarse con nosotros me mandan un mail y con mucho gusto nos pondremos en contacto y podemos contar con el aporte que nos puedan hacer también desde su lugar de trabajo. Bueno, les quiero agradecer muchísimo, gracias por su tiempo.